me convoca, me llama Charlie Alberti, que estaban buscando un cuarto integrante para una banda que estaban armando en ese momento, que se llamaban Soda Stereo, y que yo fui porque consiguieron mi número, mi dato, por Daniel Melero y por Eduardo Ujú. Rogati. Yo mantuve una relación con Gustavo. A partir de que me fui de Soda, nos hicimos muy amigos, porque Ah, ya no estaba ese compromiso, sino que había un interés genuino en la música y bueno, la amistad. ¿cómo les va? Bienvenidos a Conversaciones de la Nación. Hoy estamos con una figura fundamental de nuestro rock argentino, pero con una visión internacional, porque hoy no solo tenemos a un excelente músico, un gran guitarrista, compositor, cantante, sino a un músico que, según mi punto de vista, siempre ha tenido una visión muy amplia de lo que es el rock, quizá alejándonos un poco del rock más tradicional de Argentina de todas las épocas. Y además con un disco que está buenísimo, que se llama El incorrecto uso de la metáfora, un disco súper recomendable. Señoras y señores, en conversaciones, Richard Coleman. Richard, un placer, ¿cómo estás? Hola Leo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. La pregunta de rigor es, ¿qué te trajo hasta acá, hasta este momento? Sí. Además Liter- del disco. No, me sonaste. No, no, no. Bueno, supongo que lo que me trae primero es el disco, del cual Ok. estoy súper contento, orgulloso y que ha tenido así una repercusión súper interesante, ¿viste? Y me está sacando un poquitito de la cueva, ¿no? Lo otro es, bueno, la resistencia, digamos, ¿no? La permanencia, esta larga carrera que vengo llevando, que me doy cuenta de a poquito, cuando cada vez que tengo una entrevista me empiezo a dar cuenta de Ujú. todo el camino recorrido, ¿no? Pero creo que es eso lo que también hace un poquito interesante para para alguien nuevo a mi obra, ¿no? Que es lo que hace interesante mi nuevo disco también, Ujú. es justamente que está reflejada toda la trayectoria. ¿Sos de hacer balance? ¿Sos de, como quien dice, parar la pelota y analizar? Sé que sos un tipo que mira mucho para adelante, por eso te hago la pregunta, pero en ese mirar para adelante, ¿también te pones a ver todo lo que ya tenés en tu haber? Mira, desde el punto de vista creativo, en todo caso, desde Ujú. un punto de vista estético por ahí, o de que, digamos, qué terreno por ahí necesita una revisada, ¿no? En cuanto a ciertas tendencias o por ahí nudos que quiero atar, digamos, pero no hacer un balance de lo Ujú. que, digamos, el balance existencial, ¿no? De la carrera. No. Eso no, 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 para nada. Yo miro para adelante, digamos, el pasado solamente me sirve como referencia, que no es poco, ¿no? Como referencia de dónde estoy parado, pero no me, no me duermo en los laureles, digamos, Claro. como se dice habitualmente. Totalmente. ¿Y cómo se hace para hacer retro, que yo sé que es una palabra que a vos te gusta utilizar, sin caer en la nostalgia? Porque algún desprevenido te dirá, y hay una delgada línea, pero no, vos la tenés bien clara. Fíjate, sí, sí, justamente esa es la definición también del nuevo disco, del incorrecto Claro. uso de la metáfora. Digamos, el retro yo lo considero como una cualidad estética, más que nada. Digamos, la influencia del retro para mí tiene que ver con eso, justamente con los detalles de colores, de audio, de sonidos. Pero ya la nostalgia a mí ya me cuesta mucho por varias razones. Primero es porque no me gusta el uso marketinero de la nostalgia, digamos, como que de alguna manera siento que a la gente de nuestra generación le puede señalar,
en cuestiones de marketing, ¿no? Le puedes señalar que no hay nada nuevo para vos, dejá, no te preocupes. O sea, comprá lo que ya está hecho, que ya no hay nuevas palabras, no hay nuevos contenidos, sino que no te preocupes, comprá esto que podés comprarlo porque tenés con qué, porque se supone que, bueno, es el marketing, Sí, ¿no? el Es marketing puro. el argumento de venta. Y la nostalgia, de alguna manera, creo que también te saca un poco del presente y yo creo que en el sentido de que te lleva teóricamente a un lugar en donde estuvo todo bien, donde todo funcionaba perfectamente, donde encontraste el amor, encontraste la energía. Y en realidad era joven. O sea, Claro, tal cual. no era que era una vida mejor, no era No. que antes era mejor y así para huir del presente. Yo creo fundamentalmente que el pasado es fundamental para la construcción, ¿no? Del carácter a todo nivel. O sea, no es la construcción del carácter del joven el que vale, sino que toda la vida te lleva a un punto. Y creo que, o sea, y defiendo que justamente el visitar el pasado encontrando un idioma y un lenguaje con el cual te podés identificar, le da cabida a un nuevo Ujú, contenido. ujú. Eh, Porque forzarnos, ponele, hablando de música, ¿no? Sí, Vamos a hablar de sí, música sí, en vez de sí. tanto existencialismo. Forzar a una persona de más de 50 años, forzarlo digo, a entender la música de la nueva generación, a un tipo, a un melómano. Ujú. Me parece que no tiene sentido, porque si no estás pasado de moda, ¿viste? Si no estás al día con la nueva música. Eh, entonces, como que si no entendés eso, lo único que te queda es la nostalgia, es la música de antes. Yo apuesto a que hay una música nueva para la gente de nuestra generación, Ujú. que tiene el aroma, los elementos estéticos de la construcción de todos estos años y que puede hablar del presente. Ahí llegué. Ujú. No, está Me muy costó bien. llegar. Pero bueno, esa es una Ujú. apuesta, digamos, una, una idea general a la cual yo apunto. Trato de Ujú. llegar de alguna manera. Trato de no ser pretencioso también. Lo que notamos nosotros mucho en la radio, Richard, y en las redes, es que también hay un público joven, te hablo muy joven. Recién vinieron unos chiquitos a visitar la radio de una escuela de Pilar, 11 12 años, y te tiraban Aerosmith, Guns N' Claro, Roses, Soda Stereo, tiró uno. Ahora, en los chicos jóvenes también creo que hay un acercamiento a lo clásico. sí. Más allá de escuchar lo suyo, que hoy será el urbano, el trap, X, ¿no? Entonces, me parece fantástico porque no fue música hecha para esta generación. Es que está muy bien. Mira, yo lo vivo día a día. A ¿Viste? ver, Mi vos hija es tenés una hija, adolescente. ok. Y su playlist, bueno, lo compartimos, ¿no? Justamente. Y qué sé yo, estaba escuchando Billy Bond y La Pesada, Ja, y después de tremendo. ahí pasa qué sé yo, a Fontaine DC. Bien. En el mismo playlist pasa después de Spinetta a Dillon, ¿viste? Es un ida y vuelta constante, que es muy lindo, es muy enriquecedor para mí también. Y justamente el tema de la nueva música, entre comillas, el nuevo post-punk, digamos, o el nuevo New Wave, si Ok, cabe, ok, New Wave, sí. son influencias que las puedo tener yo, porque las tengo naturalmente, Ujú, como una banda de la nueva generación. ujú. El tema es que yo no sé si los ha influido, son los mismos influyentes que tuve yo, o es mi generación que está influyéndolos a ellos. ¿Entendés? Como la cadena de influencias que Es que hay una se gran, va reanimando. totalmente, hay una gran cadena de influencias porque yo me acuerdo, chicos, en los años 80, y esto capaz que vos decís, no, no es para tanto, yo creo que sí, que conocieron a Bowie por tu versión con Fricción de Heroes. Bueno, No, pero sí, sí. en sí, hay un momento en que la música, viste, va abriendo puertas. Eh, Digo, no sé hoy si se da ese fenómeno, pero hay embajadores. Vos sos un poco un embajador desde ese lugar. Y está bueno lo que. Te digo cuando no es la primera vez que lo escucho y me da un poco de pudor. Por Pero eso, por un lado,
realmente yo creo que una gran intención que hubo ahí implícita en cortar ese simple Héroes, esa versión mía y de Fricción de esa canción, fue como para difundir un poquito la obra del maestro. O sea, se trata de eso. De hecho, periódicamente yo hago versiones de otros artistas para despertar la curiosidad en el artista, ¿entendés? Lo último que hice así, bueno, te va a parecer gracioso, pero creo que la última que hice fue una de The Cars. Hice una versión de The Cars en inglés, pero nueva. ¿De qué tema? De Drive, Uf. que es una canción hermosa. Es una canción de esas canciones perfectas, ¿viste? Sí. Y de vez en cuando voy sacando singles con homenajes a artistas que a mí me influyeron o que a mí me marcaron algo, pero son versiones libres, son versiones que realmente son reinterpretaciones de la canción, como debe ser, no son covers. Claro, no son covers, y ahí me llevas a cuando hiciste In Bloom de Nirvana. Tal cual. Que no es nada, te fuiste para otro lado. Totalmente. Y quedó buenísima. Eso es gracioso porque es una versión de una versión, además. Es una versión de un artista country, que tiene un nombre bastante complicado, ahora no me acuerdo. Después lo buscamos. Después lo buscamos, pero que me sorprendió mucho hace unos años. Una versión country de un tema de Nirvana, ¿no? Alucinante. Y dije, qué bueno, qué interesante la visión. Entonces, me metí en esa versión. Bueno, también me pasó con Personal Jesus, que hice hago una versión en vivo de esa canción, pero basada en la de Johnny Cash, no en la de Depeche Mode. ¿Viste? Las canciones están vivas, es cuestión de insuflarles una nueva, una reinterpretación, o sea, encontrar qué es lo que te mueve a vos, hacerla propia y compartirla desde ese lugar. Total. Tu nuevo álbum es realmente un viaje, a mí personalmente me encantó cuando llegó a la radio, lo pusimos, lo presentamos. Y lo vas a presentar el 27 de septiembre en Niceto. Así es. Ya, bueno, entradas a la venta para disfrutar del nuevo show de presentación del incorrecto uso de la metáfora. Pero hay un personaje muy especial acá que es Phil Manzanera, ¿sí? Contanos un poquito cómo arranca tu relación con este capo de la guitarra. Hablando de influencia. Hablando ¿no? de influencia, claro. Tal cual. Bueno, lo de Phil fue maravilloso. Es una situación completamente imprevista. ¿Viste esa divergencia entre la casualidad y la causalidad? Digamos, que a veces uno no sabe cómo usar esos conceptos. Y lo que pasó concretamente fue que empiezo por el final, digamos. En el 2017 vi un posteo de Fernando Kawasaki, un colega, guitarrista eximio y siempre en proyectos muy interesantes. Vi un posteo de su guitarra y sus pedales, ¿no? Sus equipos, ¿no? Que dice, bueno, este es el setup que voy a usar para el show de Phil Manzanera en el CCK, me dice. Y yo veo eso y digo, ¿cómo? ¿Phil Manzanera? ¿Acá? Phil Manzanera es un guitarrista, es uno de los miembros fundadores de Roxy Music y un colaborador en varias etapas de Brian Eno. Brian Eno es un productor, músico que yo lo sigo desde Cemento. Vi una foto tuya en redes con Claro, con Eno. también, sí, la vida me ha dado ciertas alegrías. Y bueno, encuentro ese posteo. Bueno, y Phil Manzanera, ya te digo, yo lo escuché por primera vez cuando yo tenía 15 años en un disco de Brian Eno que se llama Before and After Science. Lo encuentro ahí entre la lista de músicos. Entiendo una manera muy especial de hacer sonar el instrumento, un audio y una personalidad, un carácter. Y después lo descubro en Roxy Music. Entrás por ahí, esa fue tu puerta de entrada, ¿no? Por Roxy Music, mirá. No, por Brian Eno. En 1979 yo me compré. Claro, ya Brian Eno fuera de Roxy Music. Claro. Sí. Y ellos dos siguieron haciendo cosas juntos. Claro, porque después encuentro a Roxy Music y después encuentro que Brian Eno había estado en Roxy Music. Mirá. O sea, una serie de situaciones. Y al margen te comento que yo el disco Héroes de David Bowie lo compré porque estaba Brian Eno. Claro. O sea, fíjate
la rama de influencias y la transferencia. Y ahí encontraste a Fripp también. Claro. Sí. No, sí, un Es una despelote. cosa, Todos juntos, todos estos pibes. 20 Bueno, puertas juntas que se abren. entonces, Brian Eno vino, creo que el mismo 17 vino a hacer unas conferencias ahí En el- en el mismo centro cultural. Y bueno, vino a hablar. Y no vino a hablar, no vino a hacer música, vino a hablar y a presentar unas obras, porque él es artista plástico también. Bueno, cuando entró Ino a dar la conferencia, yo me emocioné hasta las lágrimas. De verlo Upa. nomás caminar al tipito, Ahí. ¿viste? Entró caminando y dije, no lo puedo creer. Así que estaba un poco sensible yo con la época. imagino. Meses después me encuentro este posteo de Kawasaki, que va a tocar con Phil Manzanera, y le escribí inmediatamente a Fernando. Le digo, ¿cuándo es lo de Phil Manzanera? ¿Ya fue? ¿Cómo consigo entradas? No hay. Y me dice, mira, Richard, me contesta, es este viernes, esto era un lunes. Entradas no sé si hay, pero necesitamos un cantante. Mirá, Porque la idea era armar una banda entre músicos que traía Manzanera, los músicos de acá, que eran Kawasaki, Samalea, Matías Mango y Paul Dursch, músicos así de primera línea, con diferentes artistas nacionales. Entonces les faltaba un cantante y yo llamé para preguntar si había entrada. Y terminé, no pude mirá. ver el show, tuve que subir al escenario, Claro. pero bueno. Bueno, un detalle. Así que bueno, Y- voy resumiendo. Dadas las circunstancias, fui con toda la vergüenza y el orgullo, ¿no? de participar ahí. Fue bastante difícil, pero lo hice bien y Manzanera me felicitó y recién ahí, o sea, después de que rendí el examen, Claro. ahí aflojé un poco y le comenté que realmente para mí su carrera era muy importante como influencia, pero lo dejé ahí, muy, viste, no le fui al cuello a contarle todo, viste, lo importante que era para mí, lo dejé en un perfil bajo. El mismo año o el año siguiente, ahora me salté un poco, me sale un viaje a Londres y ahí le escribo a uno de sus músicos con los cuales me había quedado en el contacto para pedirle el contacto de Phil Manzanera a ver si lo podía visitar en Londres, si lo podía ver, porque que me había quedado con ganas de charlar. Él me recibió en su estudio, él me invitó a pasar, tomamos un café, me mostró todas las cosas, esos Guitarras, monumentos que claro. tiene ahí. Tenía el piano de Avalon, por ejemplo, Uf. la máquina de grabar con la que grabó el último disco de Gilmour, bueno, un montón de sus guitarras y una charla muy amena, muy informal también, ¿no? Muy relajada. Y ahí quedamos en contacto ya. Después lo volví a ver, que fui en el 22 para el último concierto de la gira de 50 años de Roxy Music, que para mí es la última gira. Estuviste ahí. Y fui, o sea, compré las entradas y después le escribí y le dije, mira, voy a ir al show, ya tengo las entradas, como, ¿viste? Para evitar la sensación de mangazo. Tal cual. Y él me invitó al backstage, ahí, directamente. Pudiste Y, estar con él y con, no sé, y con los Brian Killers, Ferry. y con los... ¿Qué sentiste Ah, estar una con...? emoción ahí, loco. Porque es como Roxy Music, a veces hablando un poco de cómo lo trasladás, ¿no? A los más jóvenes, cómo lo comunicás, el estilo, lo sofisticado, los arreglos, bueno, ¿qué te voy a decir a vos, no? Y es Brian Ferry, que nunca se despeina. es una de las bandas que definió la música de los 80, Sí. aunque... Y lo definieron en el 79, ¿entendés? Ellos ya perfilaron el audio y el estilo. De hecho, bueno, hay muchísimas bandas, y el New Romantic le debe muchísimo Claro, a ellos. Duran, Y lo que vino claro, en los no, 80. Duran Duran sin Roxy no Claro. existe. Y bueno, finalmente tuvimos otro encuentro más ahí en su estudio. ¿Vos ya ibas, más o menos venías con el disco en la cabeza o no? Cero. Así termino con esto. La última charla que tuvimos, que fue después de este show, lo visité en su estudio y una conversación también informal, muy linda. Y ahí me dio uno de los discos de él, de los que había reeditado de Roxy. Y le digo, allá yéndome, le digo, mira, Phil, en algún momento se va a dar la oportunidad de que yo grabe un nuevo disco. No tenía nada en la cabeza, pero en algún momento iba a pasar. Y me gustaría saber si puedo contar con vos para eso. Y me dice, sí, Richard, vos escribime, mandame los tracks.
Y eso fue 2 años después. O Claro. sea, imagínate, desde el que nos conocimos hasta que se concretó la conexión Y esta, sí, fueron 7 años. 7, 8 años. Mira qué Sí. bien. Y fuimos carteándonos por mail y manteniendo una interacción, ¿no? Y los tres primeros temas del disco son con Phil, Son ¿verdad? con Phil. Claro. Eso es casualidad, que Eso sean te iba a los decir tres si los primeros. acomodaste a No, no, propósito. no, No. ese era el orden que más Ok. o menos yo venía armando del desarrollo del disco. Y yo le mandé 3 temas para que eligiera uno. Y te Y me mandó grabó los los tres. 3 y me dijo, estaba buenísimo, Richard, me divertí mucho, la pasé muy bien. Así que Qué ahora bueno. espero volver a verlo y llevarle el vinilo. Qué para- bueno. Vi que estabas muy entusiasmado con el vinilo, con sacarlo en vinilo, lo estás esperando. Sí, sí, sí. ¿Cómo ves esto de el vinilo de pronto como ese objeto tan preciado y tan... Yo siento, a ver, no sé si opinás lo mismo, que hoy tenés tanto con las plataformas digitales, que Spotify, que esto, que el otro, es volver un poco a las raíces, ¿no? A decir, a encontrarse con algo. No sé Sí, si lo ves así. lo veo así y veo otras cosas más que me han hecho ver algunos estudiosos del A ver, asunto cultural de la materia. Eh, Suceden 2 cosas. Bueno, primero que el vinilo, digamos, como objeto, es un bello objeto, digamos. El arte de un disco de vinilo es un lindo objeto para ujú, tenerlo y disfrutarlo si te bancás también el ritual, ¿no? De escuchar un disco, que fundamental. eso es fundamental. Digamos que para mí conservar, recuperar ese pequeño ritual, yo lo hago una vez por semana, ponele que me siento en el sofá y hago una pasada de discos hasta que en un momento, generalmente los domingos arranco así antes de almorzar y empiezo a ¿Con qué hurgar. arrancaste ayer? ¿Te acordás con qué disco arrancaste ayer? Si Ayer ayer, arranqué, así alguno, el que fuiste a buscar. no, te voy a matar, me No, vas a dale. matar con Los planetas de Gustav Holst. Uf. Directamente, arranqué con tranqui por la mañana. Muy tranquilo. Muy tranqui, sí, sí, De menos porque a más. clásico también está bueno, ¿viste? Sí. Y después un disco de Eberhard Weber, que es un contrabajista fascinante del jazz nórdico. Así empiezo por ahí. Y después ya Qué me pongo bueno. Hip, Incredible String Band. Y Qué terminé con bueno. unos discos que me trajo mi señora de regalo hace poco, que le había pedido de Nick Drake, Mira, Pink Moon, Lana algo del de eso. Rey, Lana del Rey. Lana del Rey y uno de una banda americana que se llama Eleven, que el Ajá. productor es Alain Johannes y que es el productor bueno, trabajó mucho con Queens of the Stone Age y Ujú, del ujú. rock desértico, le dicen. Ok, ok. Terminé. Y lo último fue Led Zeppelin, de última. ¿Cuál de Led Zeppelin? Achilles Stand, de Presence. Ah, Presence. Después del rock Lindo. desértico pasé por Led Zeppelin y ahí ya bajé. Ahí está. Y volviendo a lo anterior entonces, decías que todo esto del vinilo, vos lo ves como, no sé, como un fenómeno que ha resurgido Sí, en y los te decía, jóvenes. Sí, hay 2 fenómenos que pasan. Un poco es el consumo del coleccionista, ¿no es cierto? El coleccionista existe, siempre claro. lo hubo, y realmente eh, el, digamos, el tema de la colección de vinilos siempre funcionó, es muy importante, y al reiniciarse en los últimos 10 años, ponele, esta movida del vinilo, creo que se reactivó también el vicio, digamos, Es que del sí, coleccionista, lo es, que es lo así, es es. así. Como él existe Pero por otro lado, yo me peleaba con el esnobismo también, ¿no? Del Claro, vinilo. Eso claro. yo tardé en retomar el asunto del vinilo porque todavía eh, me pasa con los CDs. Los CDs yo los escucho en el auto. Todavía pude cuidar Ujú. el pasa CD Qué del bueno, porque auto. ya los Ya autos lo vienen llevé sin, sí, lo ya llevé a vienen, arreglar dos claro. veces, pero funciona Ok. todavía. Me gusta escuchar el disco entero en el auto. Y pasa algo, Leo, que es muy interesante. El tema del consumo cultural digital y el consumo analógico. Tanto con los libros como con los discos, sucede que hay algo que el cerebro se activa, una impresión en el cerebro, que no funciona con lo digital, porque el consumo digital es muy inmediato y efímero. No llega a Totalmente. provocar
una permanencia en la memoria tan fuerte como lo puede hacer el papel impreso, o finalmente se está estudiando qué sucede también con los discos. El soporte en sí mismo provoca una atención y una compenetración Claro, especial, una ¿no? impresión, le dice, Sí, una una impresión en impresión. la memoria que es diferente. Y es así. Y, Sí. y eso te lleva a una mayor permanencia. Y eso me parece muy, Está muy, muy buenísimo, nunca, importante. nunca lo había pensado desde ese Ya lo he lugar, visto ¿eh? en varios analistas culturales, sociólogos, viste que hay un estudio que realmente, yo lo creo realmente, porque hay algo orgánico que está atado a todo eso. ¿Es cierto que el primer disco que te mandaron a escuchar fue el de Carpenters, El Marrón? ¿Es verdad eso? Sí, no, ese disco Eras muy chiquito ahí. tenía 10 años cuando lo Claro. escuché. Fue la primera vez que escuché un disco con auriculares. Mira, Y que era en un equipo, en un Audinac. Era un con equipo Audi ahí Audinac que era un equipo de lo- lujo en esa los época. 70. Esto en 1973, por ahí. Y sí, pero yo estaba en el departamento de mi tío, que era un estudiante de arquitectura en ese momento. Y estaban con todos los pibes, estaban estudiando con los tableros y todo. Y yo estaba ahí esperando no sé qué. Pero estaba notablemente aburrido. Entonces, en el departamento de soltero de mi tío tenían su equipito de música y me ofreció escuchar unos discos ahí. Y cuando escuché a ¿Escuchaste Karen a Carpenter en Karen? auriculares, me cambió la percepción de la música. ¿Cuál fue el primer disco que te compraste con dinero propio? ¿Te acordás? Sí, un doble de los Beatles. Mirá, algún La vi gran... para ahí. Ah, ok. O no, And I Love Her. O No, Anhela. And I Love Her. Sí, y yo la amo. Y yo la amo, como se Ese traducía. compré 3 dobles de los Beatles, así con mi primer platita. Fuiste ese mismo día compraste Compré los uno, tres. compré uno y Compraste, la otra semana compré el compraste el otro y la otro. otra semana compré el otro. Sí, sí, sí. Qué bárbaro. Podés con IA. Podés con KPMG. ¿Y te acordás, o si tuvieras que decir el mejor show al que asististe? Aunque sea, no sé, uno Te o puedo decir dos. tres. Tres, dale, Tres, te dale, puedo decir tres un porque tres. vi Sí. bastantes shows. Bueno, eh, yo creo que el más... No, no puedo tres. Bueno, mira, Ah, vi el reality tour de Bowie, que fue la última gira de David Bowie, ah. lo pude ver y fue fantástico. ¿Ya lo habías visto? Lo había Para... visto, sí, había visto la gira de Hidden, del Ujú. disco anterior del Sí, 2000. sí, Pero ese show del reality, acá lo vi en River la primera vez que vino. claro. Pero bueno, hablando de reality tour, ese fue un show impactante, emocionante, Que habrá sido en alguna arena, además, en supongo. el Greek Theater en Los Claro, Ángeles. claro, Yo no estaba le... viviendo allá. Y el otro día le comentaba a mi hija que pasó el tema este All the Young Dudes Sí, el de Mott the de Hoople. Mott the Hoople. Sí. Y que, bueno, que cuando lo escuché por la versión de Bowie ahí en vivo, me emocioné hasta las lágrimas. Y le comentaba eso a mi hija, que era una canción que le conté todo, que era de otra banda, que era el mismo guitarrista, bla. Otro show muy impactante fue el de uno de Nine Inch Nails, que fue también en los 2000, 2005, debe haber sido 2006, que fue muy impactante, realmente a nivel visual y la entrega de Reznor y el audio era tremendo, los diferentes niveles de distorsión clara y precisa, fue impactante, no emocionante, impactante. Impactante. Ujú. Y después, bueno, este de Roxy que vi en el 22 fue muy emocionante y antes vi a The Cure también. No la presentación del disco, Ajá. del último disco, So- sino eh, la anterior, la gira anterior. ok. Bueno, Bueno, ya, no, sí, soy me muy dijiste. sensible, me gustan No, todos. además me tirás todos esos nombres y me imagino que habrán sido una influencia en vos muy importante, pero también tengo entendido que vos un poco te criaste dentro del marco del rock progresivo, del rock sinfónico y querías salir de ahí. ¿Fue así la cosa realmente? Y dijiste, tengo que ir por otro lado, más simple. Van sucediendo las cosas. Me Sí, daba cuenta al descubrir una nueva música que era lo que me iba atrayendo. El rock progresivo me llevó al jazz rock. Soy claro. mi generación, ¿no? Sí, sí, Mi sí. adolescencia fue entre el 76 y el 81. Entonces es como que agarré el final del rock progresivo
esa transición hacia el jazz rock, que era todo música para virtuosos, como verás, lo que te digo. Era muy difícil realmente identificarse. Uno se podía identificar con la movida como melómano, como escucha, como pasivamente, digamos. Pero ¿No había cierto esnovismo ahí también? yo creo que sí, obviamente. ¿no? Bueno, en todo quizá. Obviamente. Pero lo que pasa es que también había esa diferencia con la música comercial, ¿no? Que había en ese momento. Era tremendo porque para mí valorar qué sé yo, a los Bee Gees o a Chic, en ese momento era bastante controversial. No. Hoy quizá en el tiempo lo ves de otra forma. Obviamente. Porque obviamente. hoy justo es pero Nile Rodgers es una gran influencia en mi estilo. Tremendo. O sea, el otro día me enteré que Nile Rodgers tenía como faro a Roxy Music. Claro, ¿no? ¿Te das cuenta? Y lo que ellos hicieron nunca fue, o sea, él reniega de que lo hayan catalogado como música disco porque es bastante más complejo lo de Chic. Sí. Bueno, entonces, imagínate, del jazz rock ya pasé al jazz directamente, porque el jazz rock era muy complejo y me aburría. Te aburría. Realmente me aburría. El jazz me resultó mucho más rico. Descubrí, todavía escucho, descubrí a Pat Metheny, que tenía un audio y una manera de tocar la guitarra. Pat Metheny hace que parezca sencillo, ¿no? Como toca, ¿viste? Tiene una claridad de conceptos, una frescura, la sigue teniendo. Y de golpe, bueno, yo venía con Bowie, ahí al costadito, que por el lado de Eno, por el lado complejo, ¿no? Y de golpe se fusionó Bowie con Television, con Talking Heads y con The Police. Claro, todo el Nueva York de El los Nueva 70, York de los 77, ¿no? Sí. Eso yo creo que es Qué uno de mis loco. mayores... si yo tengo que elegir una época de la música, un momento Es y un ese. lugar, es ese. Television, Patti Smith, inclusive los Ramones de ese momento, y bueno, y todo lo que fue surgiendo, ¿no? Y en esa época vos... Blondie. Ni hablar. En esa época vos arrancás como músico, digamos. Ahí, en esa época conocés a Gustavo Cerati también, en esos días. Ahí más o menos arranca la amistad. Un poquito después. después. Yo lo conocí a Gus ya grande, a los 19. ¿No? ¡Oh, re grande! No, mentira, a los 10, sí, a los 19, sí, a los 19. Ya era grande, sí. Ya había terminado el colegio. Sí, a Gustavo lo conocí. Lo vi tocar una vez en el 78, 79, a ver. No, lo vi tocar en el 81, todavía iba al colegio. Lo vi con su banda de folclore, de fusión, de jazz rock fusión con folclore, que era vozarrón, porque un amigo mío del colegio, un amigo más grande que yo, tenía esa banda, era el líder de la banda, me invitó a verlo, y tenían un violero que tocaba muy bien y que tenía muy linda voz, que era Gustavo. Ahí esa vez lo vi, me llamó la atención, pues tocaba realmente muy bien. Jazz rock, ¿eh? Jazz rock. Estamos hablando de eso. Sí. Y en un momento cantó una especie de chacarera de avanzada, ¿no? Avant-garde, una chacarera, y la cantó. Y cantó una canción preciosa, no me acuerdo cómo se llamaba. Y ahí me marcó un poco, percibí el carisma, ¿no? Y la presencia de él, que estaba sentado al costado de su equipo con una SG. Y años después, un par de años después, recibo me convoca, me llama Charlie Alberti, que estaban buscando un cuarto integrante para una banda que estaban armando en ese momento, que se llamaban Soda Stereo, y que yo fui porque consiguieron mi número, mi dato, por Daniel Melero y por Eduardo Rogati. Porque claro, vos ya estabas trabajando con ellos. Claro, Sí. Eduardo Rogati había sido profesor mío de guitarra y Daniel yo ya había trabajado con él. Ellos habían pasado por el espacio de los chicos como potencial cuarto músico, y le terminaron dando mi nombre para que yo podía andar. Y después, ¿vos te das cuenta que ellos no te necesitaban en algún punto y ahí arrancaste con Fricción? Más o menos. Sí, más o menos así, Leo, sí. Yo estuve ensayando varios meses con ellos y realmente no había una integración de la banda.
porque yo notaba, inclusive yo llevé varios temas míos, agrandamos el repertorio, me pidieron temas, yo tenía, eh, y lo que me pasaba era que yo sentía que era una añadido al trío, ¿no? Como que se notaba que yo era un invitado, que ellos Sí. tenían una cohesión que obviamente el tiempo lo confirmó. Y después cuando tocábamos mis temas, era como que ellos tocaban mis temas, ¿entendés? Ok, Como un ok. bloque que tocaban mi parte y yo siempre quedaba como invitado o parecía que eran mi Claro. banda. Igual vos estuviste en el primero, estuviste en Nada Personal, a su lado, es tuyo, Sí, claro, claro. arranca con una idea tuya. Claro, y eh, ¿cómo se llama? después En Doble Signos, Vida también. Doble Vida también. No, yo mantuve una relación con Gustavo. A partir de que me fui de Soda, nos hicimos muy amigos. Porque Ah, ya no estaba ese compromiso, sino que había un interés genuino en la música. Y bueno, la amistad, ¿no? y la amistad, Se tal formó cual. una amistad. ¿No? Y, O sea, y- y nos daba alegría encontrarnos y compartíamos. ahí te eh, tiro una frase a ver qué te viene. Y tu reencarnación tropezando en la avenida. Y eso, sí. Eso es una. Me mató saber que... Sí, Bueno, sí, sí. contalo vos, contalo vos. No, bueno, cuando terminó. Para Doble Vida, te cuento, Gustavo siempre se sentía como. Le daba un poco de vértigo el tema de las letras, ¿no? Siempre, toda su carrera Ajá. le sucedió eso. Era como que sentía que no estaba a la altura, sus letras no estaban a la altura de la música que él trabajaba, ¿no? Entonces su inseguridad le hizo siempre pedir colaboraciones. Uno de los colaboradores de vez en cuando fui yo. Eh, y para Doble Vida me comentó, todavía, de hecho no tenía todavía el título del disco, me mostró los temas y me dice, mira, tengo una cantidad de canciones que todavía no sé para dónde ir. Entonces, bueno, conversamos de algunas de las canciones y le di un cuaderno mío de anotaciones, de poesías, de frases, ideas, imágenes que yo consideré que no las iba a utilizar para mí. Le digo, toma, usa este cuaderno, acá hay un montón de data, te puede servir, usa lo que quieras, lo que no, bueno, quedará. Y, y me dio un par de canciones para que yo laburara la letra, que fueron En el borde y Terapia de amor intensivo. Ujú, ujú. Esas letras las escribí yo Y en el borde y además con Alomar con Alomar también, el haciendo... guitarrista de Bowie, ¿no? Que Claro. todos los extremos se tocan. Y de hecho, bueno, Doble Vida era un título de una canción de Fricción, que después esa canción no pasó nada, se deshizo. A veces se deshacen las canciones. Y Gustavo me dijo si podía usar el título, le dije que sí. Toda la idea, el principio de la cúpula, la primera estrofa, estaba en mi cuaderno, es literalmente. Yo conozco ese lugar. Sí, donde revientan las estrellas, Ay, sí, hasta impresionante. ahí eso era mío. Y bueno, cuando me mostró todo el disco, todo lo que había hecho, que buenísimo, me dice, no, y acá, y este sos vos, me dice. ¿Cómo que soy yo? ¿Cómo es el tema? Y en Doble Vida. Claro, en Doble Vida, literalmente, y claro, tu claro. reencarnación tropezando en la avenida. Claro, sí, un after de Porque haber sido. después de un after. eh, Un after, un fantasma después de un after. y después, Richard, bueno, obviamente, Fricción, Los Siete Delfines. Cuando arrancás como solista, que ya para esto va, ¿cuánto? Más de 15 años, ponele, 2011, Y 2010. 2011, o sea, el eh, proyecto solista empieza en el 2009. después de Los Siete Delfines Sí, sería. sí. Bien. Termino con los Siete Delfines y decido encarar este camino. Una cosa me llevó a la otra. Yo necesitaba renovar un poquito mi relación creativa, ¿no? Mi relación con la música, con las canciones. Me encontraba un poco limitado, no por los músicos, no por la calidad de la banda, pero sí por el contexto cuarteto, dos guitarras, bajo y batería. Había algo, un carácter de los Siete Delfines que ya se había consolidado y no me permitía experimentar otras estéticas, digamos Ujú, y yo ujú. necesitaba salir de ahí, necesitaba que las canciones me pidieran cómo querían sonar. Mira, Ahí fíjate, está, buenísimo. ¿entendés? Como Sí. que si no siempre terminaba componiendo las canciones para este formato que en un momento empezó a ser muy estricto. Ujú. Por más que yo intentara abrirlo y llevarlo hacia otros lugares, siempre terminaba como un imán cayendo en el formato y ahí le dije a los chicos, mira, esto se desgastó mucho
probemos un tiempo, les dije. A ver, yo no digo que quiero hacer un disco solo, no sé si va a ser una carrera, pero necesito hacer un disco solo. Y después, bueno, se fue desvaneciendo, como que se fue afirmando todo mi tema solista y lo otro se desvaneció y realmente no hubo manera de que yo me amigara con el contexto de una banda tan rígida. Viste que los músicos dicen que su último disco es el mejor de su carrera. Suelen decir eso. ¿Vos qué sentís con el incorrecto uso de la metáfora? Yo esperé que lo dijeran otros esta vez. Es un discazo, ¿no? Es un A muy partir buen de que disco. empezaron a decir eso, dije, qué bueno. No, está bueno. Está bien que lo dijo Está alguien bueno. más que yo. Incluso algunas letras, no sé, cuando el diablo está en la lengua, mejor ni hablar. Me encantó esa frase porque cada uno la interpreta, ¿viste? Sí. Mis letras pero- son para eso, son para que Cuando estás por, ¿viste? Descargar eso, te callas la boca. Exactamente, esa es la visión. Muy bien, Leo. Sí. Hay una violencia verbal que no merece ser expuesta, porque después no te alcanza la vida para arrepentirte. Tal cual. No hay manera. Tal cual. Y bueno, pero sí, yo estoy muy contento, muy orgulloso con el disco. Siento que es el mejor porque supera mi expectativa, se parece mucho al proyecto, a lo que yo anhelaba hacer con el disco. Bien. O sea, y en ese punto es donde considero que es el mejor, porque no solamente superó la expectativa, porque generalmente sucede Sí. que supera la expectativa, pero la supera en el punto que es fiel al proyecto original, a la necesidad que tuve, a la urgencia. Es un disco que fue como urgente y se compuso en pocos meses. O sea, le puse tiempo de composición, tiempo de grabación y todo se fue cumpliendo y salió un año después de que tuve todas las canciones. O sea que está muy bien. Bien. Antes de ir ya redondeando, el disco sale justo 15 años después, el día exacto, 15 años después del último show de Gustavo Cerati en Venezuela, 15 de mayo del 2025, y vos estuviste en aquel último show. Por supuesto. Contame así, ¿qué flash te viene? ¿No? Sin entrar quizá mucho en detalles sé que Gustavo hizo un solo más largo, que fue El agua en el bueno, cielo, ¿no? Mira, justamente el flash que tengo de primera Sí. es ese. El lago en el cielo, en la parte del solo, viste, yo al hacer, era el último tema del show, yo hacía como una recorrida en el escenario, digamos, por tocar al lado de los otros músicos, me subía a la tarima con Leandro Fresco, que estaba en los teclados Claro. en la tarima, me iba un poco al lado de Samalea, que es la tarima de la batería. Yo me iba atrás, pero arriba a caminar, que es muy divertido y además en esos escenarios tan grandes está muy bueno tener un contacto con los músicos que están estáticos, ¿viste? El teclado y la batería son los músicos que necesitan una que alguien se compañía. acerque. Claro. Sí. Entonces yo aprovechaba ese momento y además a mí me daba otra perspectiva del escenario y del público. Entonces, porque estaba atrás y en la tarima, en vez de estar ahí adelante, Claro. al frente y mirando los costados. Entonces me acuerdo muy bien de estar así, pasando de la tarima de Leandro a la de Sama, verlo a Gustavo ahí adelante prendido fuego, viéndolo de espaldas a Gustavo, ¿no? Y tocando, y el paisaje y la gente, y yo bancando, ¿no? Gustavo de blanco, ¿no? Sí. Eso lo estoy tratando de... O sea, de esa cosa física, esa energía, esos pelos que se le iban, que se le levantaban más de lo que él quería, Sí. y que ya no le importaba porque estaba en el trance Éxtasis del total. éxtasis Qué total. lindo, qué lindo. Bueno, tenemos un cuestionario que es un poco de rutina, que le hacemos a todos nuestros invitados, que son para responder tipo ping-pong o explayarte como te sientas más cómodo. La mierda. ¿Cuál es tu mayor virtud? Y del tesón, le dicen. Ahí. El aguante, no, el No, perseverar y no. triunfarás. La perseverancia, Perseverancia, sí. A perseverancia. veces
uno se pone medio testarudo, pero no, perseverancia, digamos, que queda mejor. Eso mi suegro decía, que los vascos son perseverantes, no son testarudos. ¿Qué rasgo de tu personalidad te enorgullece más? Mm, no sé, eso no sé. Ok, No entiendo eso. No, digamos, ya lo otro con lo otro ya me conformo. te conformas. Está bien, podríamos hacer las dos en una ahí entonces. ¿Qué parte de la infancia volverías a vivir? Eh, no. Puedo abrevar en el asunto de la nostalgia. Ok, Me gusta ok. la vida como la Ujú. viví, aunque hubo zonas muy áridas y ásperas, pero hubo y hay partes que son una belleza y amor. Entonces, está bien vivida la vida, sí. Esta pregunta, ten en cuenta que a veces va para invitados que no son músicos. Claro, obvio. La que viene ahora, que es ¿qué canción te emociona más? Es Ah, muy difícil. no. Hay una parte de Moon Age Daydream de David Bowie Sí. que toda la coda a mí me lleva a las lágrimas siempre, Es- no hay manera. Ese es el título también del documental, creo, ¿no? Me Eh, parece. Bueno, Creo que sí, sí, creo que sí, 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 sí. sí. Que Pero tiene el bueno, relato de la voz de él, que es sí, es fantástico. hermosa, esa película está muy bien. Esa parte entonces de Moonage Esa Daydream. parte me conmueve, no hay manera, la escucho y me hace algo Ah, físico, ¿viste? sí. Es una emoción física. Sí. ¿Qué paisaje de Argentina llevas siempre adentro? Ah, mira, hay cosas tan lindas. Me gustan mucho las montañas, mucho las montañas, las sierras, y me siento muy bien el momento en que cruzamos el río Colorado con el auto y aparece la Patagonia. Por la 22. Ahí, o por No, la, por la no, 3, por la 3, por la por la 3, 3. por Hay la un momento otra. que empieza así Sí, y la meseta esa es muy, sí. es muy lindo. Ahí está esa formación que se llaman bardas. En las bardas, Sí, tal cual. qué lindo. Eso es muy lindo. ¿Qué libro, película u obra te marcó para siempre? El libro, yo puedo decir que es El almuerzo desnudo de William Burroughs, Naked Lunch. Eso es un libro que a mí mm, digamos, es como casi un libro de consulta a veces. Volvés. Sí, vuelvo, por ahí no encuentro lo que buscaba, pero sé que está bueno, en algún lado y encuentro otra cosa. Hace unos años tengo la edición en inglés, en que encuentro otras cosas, ¿no? Y está bueno porque hay una reinterpretación de esa verbalidad. Pero yo creo que ese Mm, es el libro que más me ha marcado porque lo tomé como un objeto de identidad también. De alguna manera mm, eso es así, de apego, ¿no? También hasta. Y después película, es Blade Runner, aunque ya a esta altura queda un poco retro, ¿no? retro, sí. Literalmente. Pero esa película a mí me hizo, cuando la vi, me hizo muy bien en En ese esa momento. transición de la Mm. adolescencia a la primera juventud. Esa película para mí es un eje. ¿Y qué te da bronca con facilidad? ¿Qué me da bronca con facilidad? El autotune, Ay, me decís ahora. ¿eh? El autotune, me El decís. autotune. No, eso ya no me da bronca. Ya va a pasar, ya va a aparecer alguna herramienta más controversial. La música siempre aparece en Eh, instrumentos y herramientas sí. controversiales. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo que me da bronca con facilidad? Me indigna la mentira, ¿viste? Es que por ahí es un círculo, ¿no? Pero la violencia verbal Ujú. me da mucha bronca, me indigna y me revienta que tener que contener la respuesta al mismo nivel, ¿viste? O sea, bajarme de nivel para no subir la apuesta. Te entiendo. Entonces ahí se me arma un conflicto muy jodido, ¿viste? No me gusta se me despierte la violencia, es horrible. ¿Qué te hace reír con ganas y sin culpa? La pelotudez, para. ¿De qué me reía? Anoche me reía, pero así, de una manera así infantil, de
¿cómo le dicen? La comedia física. ¿Viste? Ayer veía una edición, un compilado de comedia física de Saturday Night Live. Oh. Me cagaba de risa, decía, no. Y también y le explicaba a mi hija que decía no, es que esto es una pelotudez, pero que no tiene argumento ni nada. El gordo cayéndose de arriba de la mesa y tirando todo. Ay, que eso me encanta, me encanta. Los tres chiflados. Los tres chiflados, claro, tal cual. O Buster Keaton. Chaplin. Y Chaplin, sí. Hablar. Esas cosas son tremendas. Sí. ¿Con quién te gustaría tener una última charla y por qué? Y con mi esposa. Bien. Sí, la última charla, sí, última. con ella. Sí, porque siempre queda algo en el tintero. A ver si llegamos a decir todo. ¿Qué te gustaría que digan de vos dentro de 100 años? Esa es la última. ¿Qué sé yo? No sé. Si... Hay cosas inevitables, ¿no? Como que... ¿Qué me gustaría que no se diga? Te podría decir, pero bueno. no vale cambiar la pregunta. No sé. El tipo ese que compuso Incandescente. La canción Incandescente. Ok, Esa. eso, ahí. Me encanta tu remera Abuso de Neil Young. Mi remerita, qué grande. Sí, esta es nueva. Richard, gracias. Gracias, Leo. Muchas gracias por la invitación. Un placer enorme. Encantado. Gracias. Hasta la próxima. Richard Coleman en Conversaciones.